capítulo 9 del libro de Hechos. Hemos llegado. Bueno, recordamos el testimonio de Esteban antes de su muerte y la palabra martiro quiere decir testiga, porque es una persona lista para dar su testimonio hasta la muerte. Y hay poder cuando estamos dando testimonio fiel de Jesús. Mira lo que dice en Apocalipsis 12, versículo 11. Ellos le han vencido al diablo por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y cuando Esteban dio testimonio menospreciando su vida y hablando de la sangre de Jesús, desató un poder. Y este poder comenzó a tumbar el orgullo de Pablo. Porque vemos en capítulo 9 de Hechos que Pablo resiste más el Espíritu Santo como nunca. Está persiguiendo a los cristianos. Y debemos entender, a veces antes de la revelación hay gran resistencia. Tal vez hay personas en tu familia o amigos que parece que están más endurecidos contra Dios como nunca. O bueno, puede ser es que están en el punto de tener la revelación de Jesús. Vamos a leer en capítulo 9, versículo 1. Saulo, quien después su nombre es Pablo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, porque él quería llevar en cautiverio a hombres y mujeres y niños. Es interesante porque él no tenía una autoridad de Dios, él tenía que tener cartas de la autoridad religiosas. Y dice en versículo 3, más, es una palabra tremenda, ya es un giro en la historia, pero más, yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, está saliendo de Jerusalén hacia el norte en Siria, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Tenemos un Dios de repente. Hemos visto en Hechos 2, de repente el Espíritu Santo vino. Y nosotros debemos tener una fe más agresiva, esperando los encuentros de repente de Dios. Mira, yo he visto, es un proceso, el crecimiento cristiano por día tras día estamos leyendo, orando, el fruto del Espíritu Santo crece en nosotros, pero también necesitamos los de repente, los encuentros con el Espíritu Santo. Yo creo que Dios quiere que tengamos los dos, el crecimiento por proceso y por encuentros. Bueno, y dice, mas yendo por el camino, versículo 4, y Saulo, cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo. Cuando Dios te llama por nombre 2 veces, debes prestar atención. ¿Por qué me persigues? Un momento. Pablo no estaba persiguiendo a Jesús. Él estaba persiguiendo la iglesia de Jesús. Pero cuando alguien toca la iglesia, Jesús lo toma personalmente. Nosotros somos la niña del ojo de Dios. Y dice Pablo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús. ¿Cómo puede ser? ¿Este hombre quien murió en la cruz está hablándome? A quien tú persigues, dura cosa te es dar cosas
contra el Quijón. Y yo recuerdo como 2 meses antes de recibir a Jesús, yo estaba resistiendo y fue un tiempo duro. Es muy difícil resistir el Espíritu Santo. Y Pablo, yo creo que por dentro estaba muy cansado. Pero le hace la primera pregunta, ¿quién eres, Señor? Y después le hace la segunda pregunta. Y yo creo que son las 2 preguntas más importantes para la vida de una persona. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús. Y temblando y temeroso dijo, Señor, kurios en el griego, que ahora Pablo de una reconoce que Jesús es el Señor Dios. ¿Qué quieres que yo haga? La primera pregunta, ¿quién eres, Jesús? La segunda pregunta de la vida, ¿qué quieres que yo haga? Y esas 2 preguntas deben ser parte de nuestra vida. Yo quiero saber y conocer a Jesús más. En todo, no solamente como sanador, proveedor, no solamente como mi Salvador y mi Señor. Yo quiero conocer a Jesús en toda su gloria y su poder. Y la segunda pregunta, Señor, ¿qué quiero que yo haga? ¿Qué quieres? Y mira la respuesta de Jesús. Dice, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. O sea, Jesús solamente le dio el próximo paso. Levántate y que vayas a Damasco. Y a veces estamos orando, oh Señor, ¿qué quieres que yo haga con mi vida? Estamos esperando que Dios va a mostrarnos un calendario de 20 años. Pero Él dice, no, levántate, comienza a tratar tu familia con amor. Simplemente haz lo que sabes que debes hacer. Y cuando estamos tomando el próximo paso, Dios va a darnos el otro paso. Y a veces todos decimos, oh Señor, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Pero pensamos que la voluntad de Dios es algo grande y misterioso. Es simplemente hacer lo que la palabra y tu conciencia te indica que debes hacer. Y ¿por qué Dios va a decirte el punto B si no has cumplido punto A? Entonces hoy, todo el día, que hagamos lo que sabemos que Jesús quiere que hagamos. Porque la palabra es una lámpara a los pies. No es como un faro mostrándonos los próximos 5 kilómetros. Vamos a tomar los próximos pasos. Y mire esto, porque vamos a hablar de este texto más adelante en Hechos. Los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Y ellos sintieron el impacto del Espíritu Santo, y dice que oyeron el sonido de la voz, pero no escucharon las palabras. Y yo recuerdo el testimonio del pastor Randy, el fundador de la misión Suramérica, nuestra misión. Y Randy había conocido a Jesús, pero estaba rebelando contra el Espíritu Santo en la Universidad de Jacksonville, en Florida. Y él estaba en el carro con otros 3 amigos en camino durante el tiempo de descanso de la Pascua. Y iban a ir para festejarse, emborracharse, tomar drogas. Y Randy estaba en el asiento trasero y la voz de Jesús entró al carro. Y los otros 3 no escucharon las palabras de Dios, pero sintieron la presencia y escucharon a Randy en una conversación con nuestro Señor Jesús. Y Jesús le dice, hijo,
estoy llamándote para ser un misionero a Sudamérica. Y él respondió, ¿qué es un misionero? Y Dios le dice, estoy enviándote para llevar mi palabra y mi presencia a los países de Sudamérica. Ok, Señor, lo que dices, pero no entiendo casi nada. Y cuando terminó la conversación, todos los tres estaban atónitos y todavía lo recuerdan hoy en día como la cosa más sobrenatural que han experimentado. Y Randy dijo, bueno, por favor, vuélveme a la universidad. Yo tengo que meterme en mi habitación y orar y buscar a Dios porque Dios está enviándome para ser misionero. Entonces ellos dieron la U y Randy llegó y se encerró allí en la habitación, cerrando el cerrojo, y comenzó a tener un encuentro con Jesús donde él estaba reducido a lágrimas como un charco, y por horas Jesús estaba hablándole y Randy estaba arrepintiéndose y recibiendo la dirección de Dios. Y este mismo Jesús está para llamar a nuevos Saulos en esta ciudad. Bueno, entonces vamos a ver lo que sucede. Entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía nada. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Y por 3 días sin ver ni comió ni bebió. Está ayunando. Ok. Imagínate, primeramente a Saulo que está con las cartas de autoridad, con espadas, con una confianza, y él estaba un hombre para ser temido. Él es como un hombre fuerte, pero después del encuentro es un hombre tan débil que no sabe dónde anda y tiene que ser guiado por las manos de otros. Y mi pregunta es, ¿cuál hombre queremos invitar a una conferencia? Un hombre lleno de confianza, de fuerza, y no hay dudas en su vida, o queremos invitar a un hombre quebrantado y guiado solo por el Espíritu Santo? Y a veces estamos muy enamorados del hombre, de fuerza de hombre, y no de un hombre quebrantado por el poder de Jesús. Bueno, entonces vamos a ver lo que sucede. Él llega allá en Damasco esperando, y el Señor le llama un discípulo que no es conocido, Ananías. Y Ananías está viviendo en Damasco. Le dice a Ananías, tengo una misión para ti. Levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él está orando. Y él ha visto en visión a usted, a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima, que recobre la vista. Mira la dirección tan precisa, el nombre de la calle, de la carrera. Y Ananías tenía miedo. Es un momento, yo no quiero buscar a Saulo. Él está buscando a nosotros para matarnos. Pero es interesante que Ananías dijo, Señor, yo no voy a hacer esto. ¿Cómo podemos decirle, Señor, yo no lo hago? Es como una contradicción. Pero el Señor le dice, ve, porque instrumento, versículo 15, escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y porque yo, ese es fuerte, le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces, Ananías, en obediencia y en temor y temblor, fue y entró a la casa. Pero ¿recuerdas que Jesús solamente le dio la instrucción que fueras a Damasco? Pero ahora Él envía las próximas instrucciones, el llamado destino de la vida, a través de un discípulo
que no es muy conocido. Y así funciona la iglesia de Jesús. A veces queremos recibir todo solo nosotros con Dios. Pero Dios ha planeado que recibamos, que vamos a recibir la dirección y destino de la vida cuando estamos en comunión con otros cristianos. Bueno, ahora, y mira la tenura. Cuando Ananías entra, versículo 17, pone las manos sobre Saulo y dice, hermano Saulo. Ya sabiendo, hay una conexión, no importa la diferencia. El Señor que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas llenos del Espíritu Santo. O sea, es interesante que Jesús podría haberle dado la instrucción, podría haberle llenado del Espíritu Santo, pero Él quería que Saulo, el gran apóstol Pablo, recibiese toda la unción a partir de las manos de un hombre que no tiene un gran nombre. Y Saulo recibe y comienza a predicar en las sinagogas, pero él tenía como el don del Espíritu Santo, el celo del Espíritu Santo, pero su carácter no estaba bien formado. Más bien él tenía el don de sacarle la piedra de todos y casi le matan. Y mira lo que tuvieron que hacer. Y dice, los judíos querían matarle. Y entonces, versículo 25, los discípulos tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Imagínate la humillación de Pablo de tener que ser bajado en una canasta. Y es interesante, en la segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 33, Pablo tiene una lista de todas las humillaciones y sufrimientos que él ha aguantado en la vida. Pero para terminar, la cierre de la lista menciona este incidente. Y una vez yo fui bajado en una canasta del muro. Pero a veces, si el Señor quiere levantarnos, Él siempre quiere bajarnos, aunque sea una canasta. ¿Recuerdas una vez en tu vida cuando te sentiste como si estuvieras en una canasta, bajando y bajando? Ese es el poder de Dios preparándote para levantarte. Y vemos en versículo 26. Y llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero ellos no tenían confianza. Pero un hombre se llama Bernabé, que lo vimos en Hechos 4, que es un hombre lleno de fe, un buen hombre, y vendió un lote para avanzar la iglesia. Él mismo estaba defendiendo a Pablo, pero dice que enviaron a Pablo, a Tarso, a donde él nació. Y vamos a ver, una vez que por fin lanzaron o enviaron a Tarso fuera de Jerusalén, fuera de las iglesias, dice entonces, versículo 31, las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor. Se acrecentaban fortalecidos por el Espíritu. O sea, Dios tuvo que esconder a Pablo. Y sabes, Pablo fue escondido en Tarso por 14 años. Y a veces no entendemos por qué Dios quiere escondernos. Y como dice en Jeremías capítulo 15, vemos a veces que la mano de Dios está sobre nosotros y nos toca sentarnos en soledad. Y también en Isaías 49:2
habla como el Señor nos esconde como una flecha. Y para enderechar una flecha, a veces enterraban bajo la tierra para hacer la flecha más flexible. Y debemos apreciar los tiempos cuando Dios nos esconde del ojo del hombre, porque Él está formándonos para ser una flecha ardiente para ser lanzadas a las naciones. Padre, gracias por usarnos hoy y bendecir esta enseñanza. Y gracias, Señor, por escondernos y escogernos y enviarnos hoy en el nombre de Jesús.